Hola. Hola, doctora Giselle, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Antonio. Bien, bien. Ya son más de las 2. Puedes empezar si gustas. Voy a abrir ya, si siempre doy una chance, 5 minutos, pero Se te escucha un poco entrecortado, creo. a ver. Hola, ahora sí me escuchan, se desconectó un ratito el internet. Vamos a empezar. Perfecto, gracias. Ya. ¿Cómo están? Ahí está la exposición. Estimados alumnos, yo soy el doctor Lajut, Antonio Lajut Belauchaga, soy cirujano general y hoy día me toca dictar la clase de trauma abdominal. Disculpen un poquito la bulla, que estoy en mi consulta y se escucha siempre la bulla del tráfico. ¿Ya? Espero que no se escuche mucho, que no haya mucho bocinazo. Voy a dictar la clase hoy día de trauma abdominal, ¿no? Es un tema sumamente frecuente que lo vemos, sobre todo los cirujanos que trabajamos en los hospitales del Ministerio de Salud, ¿no? Tipo Loaiza, 2 de Mayo, el Sergio Bernales en Coyique, el Carrión, en el Callao, lo vemos sumamente frecuente. En mi hospital, que es el Sergio Bernales, prácticamente operamos un promedio de 2 traumas abdominales, ya sea por arma blanca, por accidente de auto o por proyectil arma de fuego, 2 a la semana, ¿no? Ese es el promedio y no ha bajado bajó considerablemente en la época dura de la pandemia y ahora nuevamente ha aumentado como la etapa normal de siempre, ¿no? La epidemiología del trauma abdominal es que constituye uno de los traumatismos más frecuentes que precisan ingreso de 1 por cada 10 ingresos a los servicios de urgencia. Las principales causas de muerte en los pacientes con trauma abdominal es por lesión de algún vaso principal, ya sea vena cava, vena aorta, los vasos mesentéricos, los vasos ilíacos, las lesiones destructivas de los órganos sólidos como el hígado, el vaso, el riñón, asociados, como les digo, a hemorragias internas por grandes vasos, y también hay la sepsis, la perforación o ruptura de las asas intestinales o estómago, que supone la diseminación del contenido intestinal a la cavidad peritoneal, la comida recién digerida. Lo que pasa es que muchos de estos pacientes con trauma abdominal cerrado o por arma blanca, muchas veces, sobre todo el cerrado, puede haber perforación del intestino delgado y no se detecta en el momento. Se detecta a las 24, 48, 72 horas, cuando te da el cuadro típico de una peritonitis generalizada por una perforación de víscera hueca, sobre todo en los traumas abdominales cerrados. En los abiertos, como por el arma blanca, demora un poco más y en los proyectiles de arma de fuego es prácticamente inmediato, ¿no? Los trastornos de la vascularización de un ácido intestinal por contusión de la pared intestinal o de su meso puede manifestarse, como le repito, tardíamente, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología, no? La fisiopatología en los traumatismos cerrados, vamos a empezar acá, es por mecanismo de aceleración y desaceleración brusca que producen contusiones internas y desgarros.
o lesiones por hipertensión, ya sea por un golpe directo, aplastamiento o una onda expansiva. Muchas veces estos pacientes recién salen de comer de su casa, de un restaurante, de un chifa, sufren el accidente de auto, sufren la bala, son baleados o son acuchillados y vienen a la sala de urgencia, entramos a la sala de operaciones y encontramos restos de comida no digerida en el abdomen, ¿no? Las vísceras sólidas en los traumas cerrados son los más vulnerables en este tipo de mecanismos. Porque absorben mayor cantidad de energía, sobre todo el hígado, el vaso y el riñón, ¿no? Estamos hablando, repito, de trauma abdominal cerrado. Las vísceras huecas estallan por mecanismos de asa cerrada al ser sometidos a presión externa, ¿no? Caída de altura, accidentes de auto, choques directos, caída de un saco de cemento, por ejemplo, ¿no? En una construcción que le cae el saco de cemento en el abdomen, explota la víscera, en este caso muchas veces el intestino delgado, más infrecuente es el colon, ¿no? Pero lo más frecuente, un trauma abdominal cerrado, es que se lesione una víscera sólida, como el hígado, el vaso o el riñón, ¿no? En los traumas abiertos, acá difiere la cosa. La posibilidad de lesión de un órgano es directamente proporcional al volumen que ocupa dentro de la cavidad abdominal. Las lesiones más frecuentes en un trauma abierto, ya sea por arma blanca o por bala, que se llama PAF, proyectil arma de fuego, es el intestino delgado, es el hígado, estómago y el colon, que son los órganos que más ocupan espacio dentro de la cavidad abdominal. Acá en el lado izquierdo de la pantalla vemos una herida por arma blanca, un cuchillo. Van a ver mucho salvajismo también, o sea, se ven lesiones muy salvajes cuando es por arma blanca, ¿no? No solamente muchas veces ves una entrada, sino vemos varias entradas, ¿no? Herida de arma de fuego, ese es por la región dorso lumbar, ha sido baleado por la espalda, ¿no? El trauma abdominal frecuente es la frecuencia de las lesiones sólidas de los órganos sólidos es en el trauma cerrado, es el hígado, en el trauma penetrante representa el 29% y en el cerrado, en el 35% representa el hígado, el vaso representa en el trauma cerrado o contuso, 42%, en el penetrante, como es más pequeño, menos volumen ocupa en la cavidad abdominal, 7%, alrededor del intestino delgado en el trauma cerrado, 3.4%, en el trauma penetrante prácticamente es el órgano más comprometido, 60%, ahí vamos bajando con relación a la tabla, ¿no? Hay una cosa un concepto que le quiero remarcar, ¿no? Cuando hablamos de trauma abdominal perforante o penetrante, significa en el penetrante que tiene orificio de entrada. Esto siempre pregunta mucho en las visitas médicas y en los exámenes de internado, de residentado, en el ENAM, ¿no? El trauma penetrante, este concepto quiero que lo graben, es penetrante es cuando tiene orificio de entrada, pero no tiene orificio de salida. Y el trauma perforante, acuérdense del perforador de la hoja, que perfora por los dos lados, es que tiene tanto un orificio de entrada como un orificio de salida. Este es un paciente con una herida por arma blanca, ¿no? Como le dije, hay mucho salvajismo, ¿no? En el tipo de lesiones que vemos nosotros en el hospital. Este paciente le ha introducido el cuchillo y ha jalado para arriba y para abajo y viene el paciente con el intestino y con el mesointestinal eviscerado. Definitivamente acá ya no se puede hacer una laparoscopía, que lo vamos a ver más adelante, los métodos diagnósticos y terapéuticos, sino de frente tiene que entrar a una laparotomía, ¿no? En la anatomía de los traumas abdominales vimos dos compartimentos, la cavidad peritoneal y el espacio retroperitoneal. Esto es muy importante porque en el espacio retroperitoneal no solamente se encuentran los riñones, sino muchas veces no siempre se encuentra la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Encontramos el colon ascendente, el colon descendente, más no el sigmoides, encontramos el recto, encontramos los grandes vasos y encontramos ambos riñones. Por eso es fundamental conocer bien para el cirujano general, conocer bien el espacio retroperitoneal, porque muchas veces es causa de una lesión inadvertida o que te lleva a la muerte, porque hay una lesión vascular, ¿no? Ojo, el traumatismo abdominal actualmente es un manejo multidisciplinario como lo hacemos en el hospital, ¿no? Muchas veces entramos a operar junto con el urólogo porque puede haber una lesión de la vejiga,
Nosotros, los cirujanos generales, para resolver la parte intestinal, entramos con el cirujano vascular para lesión de grandes brazos, y también entramos muchas veces con el traumatólogo, porque muchas veces en una caída de altura, en un atropello, en un accidente de auto, hay fractura de la pelvis, que eso hace, la fractura de la pelvis hace que sangre mucho hacia el retroperitoneo y también es causa de muerte, ¿no? Regresamos a la anatomía de la cavidad peritoneal. Esta cavidad peritoneal se subdivide en región superior o tórax abdominal. Esta comprende ¿qué órganos? El diafragma, el hígado, el vaso, el estómago y el colon transverso. Se debe tener en cuenta que durante la expiración profunda el diafragma asciende hasta la mamila, por delante del vértice de las escápulas y el vértice de la escápula portal, por lo que los órganos de la región superior se pueden ver afectados en los traumatismos torácicos bajos. Se los explico y en resumen y en limpio. ¿Qué significa? Un paciente que recibe un arma blanca, ¿no? Un cuchillo por la región lateral del tórax, en la parte inferior del tórax, ¿no? No hacia arriba, sino hacia abajo. Hay que pensar siempre que puede haber una lesión, si es en el lado derecho del hígado o si es en el lado izquierdo, puede haber una lesión del vaso, puede haber una lesión del mismo diafragma, puede haber una lesión del estómago. Siempre hay que proyectarse, ¿no? Y si el paciente está hemodinámicamente estable, lo vamos a ver en los métodos diagnósticos, lo ideal es que vaya a una tomografía contrastada. Región inferior contiene el intestino delgado, la región inferior de la cavidad peritoneal contiene el intestino delgado, la porción intraabdominal, el colon, la vejiga intraperitoneal y en la mujer el útero y los anexos, ¿no? El espacio retroperitoneal, como le dije, muchas veces es causa de muerte, que nosotros los cirujanos generales muchas veces, hay muchos cirujanos general joven que no maneja el espacio retroperitoneal por falta de expertise. Lógicamente, esto es un tema de experiencia. Con los años comienzas a dominar más el trauma abdominal, ¿no? El espacio retroperitoneal contiene la segunda, tercera y cuarta porción del duodeno, contiene el páncreas, las caras posteriores del colon ascendente y descendente, que se lo mencioné hace un rato, el recto, los riñones, los uréteres, que tiene que entrar a tallar siempre el urólogo, los grandes vasos como la arteria y vena desentérica, la arteria aorta y la vena cava inferior. Un baleado, una bala que cae en la vena aorta o en las ilíacas, lo balean en la calle, es muy difícil que llegue al hospital vivo. La vena cava también, pero te da un poquito de más chance que llegue la vena, te da un poquito más chance que llegue al hospital. Muchas veces tú le haces la laparotomía y ya fallece en sala, pero siempre hay que hacer algo. Normalmente el paciente baleado solamente entra con grupos sanguíneos. Un ejemplo, ¿no? El último viernes que estaba de guardia, hace 4 días, llegó un paciente baleado. La cirugía demoró 4 horas porque hubo una lesión del ilíaca. Como les digo, el paciente normalmente solamente entra con grupo sanguíneo, no entra con el preoperatorio clásico, lo meten de frente a sala de operaciones y en la mitad de la cirugía que estábamos operando, entramos en una sala normal, porque el hospital está dividido en sala normal y sala COVID, ¿no? Entramos en una sala normal y lógicamente en el intrasop, en el intraoperatorio, le pidieron su preoperatorio, le sacaron la muestra de sangre y le sacaron la prueba de COVID. A mitad de la cirugía, o sea, a la hora y media, le dieron el resultado de la prueba rápida y el paciente era positivo IgM, ¿no? Éramos como 9 miembros operando, 9 personas operando a este paciente que nadie sabía que era IgM positivo. Bueno, hasta el día de hoy todos nos hemos tomado la prueba y todos somos negativos, para que se den cuenta cómo es este tipo de transformación de la pandemia, ¿no? Ese era un paréntesis, para que se relajen. Entonces, el espacio retroperitoneal se divide en zonas, zona 1 central, zona 2 lateral derecha-izquierda, zona 3 pelviana, zona 4 ilio-retrohepática y zona 5 combinada, ¿no? Aquí está el gráfico, ¿no? Este es un paciente que llegó yo ya tengo buenos años de cirujano, 15 años de cirujano, esto me llegó en el año 2011 al Hospital Sergio Bernales. Miren este cuchillo tipo Rambo, ¿no? No sé, esa película no es de su época, pueden haber escuchado quién es Rambo, era el cuchillo de Sylvester Stallone. Caramba, miren cómo se lo habían impactado en la parte tórax abdominal. ¿Qué tuvo el paciente? Tuvo una lesión de intestino, a pesar de que entró por el tórax, por el diámetro del cuchillo, tuvo una lesión de intestino delgado y tuvo una lesión de estómago, ¿no? No cogió órgano macizo, ¿no? Es órgano sólido. Y en la semiología del traumatismo del abdomen, ¿qué es lo que vamos a ver? La inspección, la semiología clásica que nos han enseñado en la Universidad San Martín,
La inspección, palpación, percusión, ocultación, el tacto rectal y el tacto vaginal. El tacto rectal es fundamental que lo hagan ustedes porque muchas veces en el tacto rectal se encuentra crepitación. Crepita. ¿Qué cosa es la crepitación? Ustedes han visto cuando llega un electrodoméstico, no llega con una bolsa, con esos plásticos, con globitos. Así se siente cuando reventamos esos globitos del plástico en los electrodomésticos, así se siente la crepitación en el recto, ¿no? Tú haces el tacto rectal y crepita. ¿Y qué nos da, qué significa que haya crepitación en el recto en un paciente con traumatismo en el abdomen? Que hay una perforación del duodeno. Que significa que el aire del duodeno ha viajado, como el retroperitoneal, ha viajado por el retroperitoneo hacia el recto y está crepitando todo el espacio retroperitoneal, que uno lo palpa fácilmente, lo siente en el tacto rectal. El tacto vaginal actualmente nosotros no lo hacemos, lo hace el ginecólogo. Hay que hacer interconsulta cuando hay una sospecha de una lesión de uretra femenina, una lesión vaginal que puede ocurrir. He tenido hace unos años una chica que estaba cambiando un foco en su casa, en Caraballo, cambiando el foco, cae con las piernas abiertas sobre el banquito y tuvo un tremendo trauma vaginal, ¿no? Que llegó hasta el recto, ¿no? Traumatismo del abdomen, inspección. Hay que desvestir completamente al paciente, evaluar todas las lesiones que presenta, incluido la región perianal y tórax abdominal, palpación. Tenemos que ver, ¿no? Como cualquier patología inflamatoria, ¿no? Esto es una patología, es un abdomen traumático, hay que ver si hay dolor y defensa muscular, contractura muscular, sobre todo en los tramos abdominales cerrados, que hay perforación del intestino, y percusión, útil como signo de reacción peritoneal, ¿no? Esto ya lo sabemos clásicamente. La ocultación, para hablar la presencia de ausencia de ruidos sidoaéreos, eso, como le digo, es en las perforaciones de vísceras huecas que van más allá de las 24, 48, 72 horas. En el tacto rectal, brinda datos como tonismo rectal, signo inherente de elección de la médula también. En los traumatismos vértebro-medulares es fundamental eso hacerlo. Disrupción de las paredes rectales por incrustación de fragmentos óseos, proyectiles o cortos extraños, sangre, lo cual se indica disrupción del tracto digestivo, el cambio en la posición de la próstata reemplazada por un hematoma es signo indirecto de una posible lesión uretral, y crepitación, tacto vaginal, actualmente ya tiene que ser evaluado por el gineco obstetricia, ¿no? Ojo, normalmente en un paciente que llega, independientemente del tipo de trauma abdominal, el paciente tiene que ir con sonda nasogástrica antes del quirófano. Normalmente este paciente entra por shock trauma y sonda Foley. Solamente no colocamos sonda Foley, llamamos al urólogo para que coloque la sonda de Foley o haga una talla vesical cuando hay gran sospecha de ruptura uretral y, como lo vemos, salida de sangre por la vagina o sangría por el meato urinario del pene en el varón, ¿no? Desde hace ya unos buenos años, nosotros nos regimos en el manejo del traumatismo abdominal al programa avanzado de apoyo vital en trauma para médicos. Esto se llama el ATLS, ¿no? Entonces, el ATLS yo lo llevé cuando era residente de tercer año, tenía unos años el ATLS. Ahora ya el ATLS está dirigido a médico general, a traumatólogos, a cirujanos generales, a cirujanos de tórax y vascular, a los emergenciólogos, ¿no? Prácticamente todo el mundo tiene que llevar este curso una vez que se gradúa de médico. Originalmente diseñado para situaciones de emergencia, actualmente es tratado como el estándar de manejo en centros especializados. Lo pueden googlear y buscar en qué cosa es el ATLS. Ha sido adoptado por más de 40 países en todo el mundo como guía oficial de atención en politraumatizado, ¿no? El manejo del trauma, según el ATLS, ya está completamente establecido, que es el ABCDE, ¿no? El ABCD es A, es permeabilizar la vía aérea, B, las respiraciones, C, la circulación, D es desvestir al paciente, y el estado del sensorio del paciente, ¿no? Cómo está ahora, el déficit motor, el estado de sensorio, son las D. Ahora están cambiando un poquito, ya ahora es C, A, B, D, E, ¿no? Porque lo más importante antes de que permeabilizar la vía aérea es hacer un taponamiento de la zona de sangrado, ¿no? Empaquetar al paciente para que no siga sangrando e inmediatamente ver la vía aérea. Un paciente que tiene un accidente de auto tiene que llegar a la ambulancia, controlar el sangrado, si es que el sangrado es externo, y inmediatamente intubar al paciente, permeabilizar lo que se llama la vía aérea, ¿no? En los traumatismos del abdomen, como le dije, hay que poner sonda nasogástrica, sonda Foley, vesical. ¿Cuál es el objetivo de la sonda nasogástrica? Descomprimir el estómago, evitar aspiración de un vómito e investigar si hay contenido gástrico, sustancias ingeridas. Muchas veces el paciente con
baleado, que sufre un accidente de auto, ha consumido alcohol, y si hay sangre, puede haber la sonda nasogástrica, puede haber una sospecha de trauma duodenal o traumatismo gástrico, ¿no? Sospecha, la contraindicación de colocar la sonda nasogástrica es sospecha de traumatismo de la base del cráneo, de la base del cráneo. Coloca la sonda y se puede ir hacia la cavidad endocraniana, ¿no? Porque hay fractura de la base del cráneo, ¿no? ¿Cuáles son los signos que nos hacen sospechar de una fractura de base del cráneo y que no tienes por qué colocar una sonda nasogástrica? ¿Cuáles son? Rinorraquia, salida del encéfalo raquídeo por la nariz o por la oreja, rinorrea, salida de sangre por sangre, por la nariz o por la oreja, de sangre o de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hemotimpano, hemorragia subconjuntival, también nos hace sospechar de un traumatismo de la base del cráneo. En este caso, la vía de elección no es nasogástrica, sino es por la boca, orogástrica. Ahí lo que vamos a producir es disminuir el riesgo que la sonda se vaya a la base, se vaya a la cavidad endocraneana, o sea, al cerebro, sino de frente va a entrar al esófago y al estómago. Orogástrica se pone, repito, cuando hay pregunta examen, cuando hay sospecha de fractura de base de cráneo. Y la sonda vesical, ¿cuál es el objetivo de colocar una sonda Foley? Evacuar la vejiga, ver si hay un trauma vesical, puede haber un trauma. Si hay un trauma vesical, una ruptura vesical que ha sucedido, yo tuve hace muchos años en mi serum un accidente de auto y sufrí un traumatismo de la vejiga, se me rompió la vejiga, se me rompió el vaso cuando estaba en mi serum, allá tuve un accidente en Ticlio, en el auto que me venía a Lima a pasar Año Nuevo, justo el 31 de diciembre, así no había tomado nada, pero me accidenté, choqué y tuve un accidente y se me rompió la vejiga, que es lo que sale por la sonda Foley cuando tienes un trauma de vejiga o trauma ureteral o trauma renal, ¿ya? ¿Qué es lo que tienes? Sangre en la sonda Foley. Es importante también la sonda Foley para medir la diuresis. La contraindicación es una sospecha de lesión uretral. Es rara en mujeres, sumamente frecuente en hombres, porque la uretra del hombre es más larga, la parte final de la uretra. Los signos que nos hacen sospechar sangre en el meato urinario, hematomas escrotales o perineales, deseo e imposibilidad de orinar por parte del paciente, próstata alta, inmóvil o reemplazada por un hematoma, ¿no? En el tacto rectal, hace el tacto rectal y ves como un globo, se palpa como un globo, que es el hematoma, así como la presencia de fragmentos óseos en la misma visualización, la fractura de pelvis o diastasis pubiana en la radiografía frente a la pelvis. Aquí hay una cosa muy importante, que siempre el paciente, en la medida de lo posible, cuando viene accidentado por auto, caída de altura, ¿no? Siempre hay que tratar de hacerle un escáner con diferentes placas de tórax y tomografía, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que saber. La tomografía, la ecografía FAS, que lo vamos a ver más adelante, es fundamental en evaluar en los pacientes en las unidades de emergencia y en las unidades de shock trauma, mientras el paciente esté hemodinámicamente estable, porque cuando está inestable, ahí la cosa cambia. Con la ecografía no va a ser todo cuando el paciente esté hemodinámicamente inestable, ¿no? De inicio, cuando hay un traumatismo vesical o pélvico, debe ser evaluado el paciente, esta parte debe ser evaluada por urología, y ante la sospecha se debe realizar una uretrocitografía retrógrada previa a todo intento de cateterismo, ¿no? Procedimientos diagnósticos en el trauma abierto penetrante y en el trauma cerrado contuso. Acá vamos a ver, ya el paciente llegó a la emergencia, ya está en shock trauma o ya está en sala de observación, y vamos a utilizar nuestras herramientas diagnósticas. ¿Qué utilizamos como procedimiento diagnóstico, no? Traumatismo abierto penetrante por lesión de arma blanca. Son los que menos dificultad ofrece para tomar decisiones. Se debe certificar o descartar la penetración peritoneal para decidir una laparotomía. Esto se logra explorando la herida, metes el dedito en la zona por dentro del cuchillo, le pones un poquito de silocaína con anestesia local y le metes el dedo. Si hay compromiso del peritoneo, o sea, tu dedo entra hasta pasando el peritoneo, lo más probable es que el paciente termine en una laparotomía. ¿Por qué les hablo de lo más probable? Porque siempre, mientras el paciente esté hemodinámicamente estable, tiene que tener o una radiografía simple de abdomen para ver si hay un hemoperitoneo, lo más sencillo, lógicamente, o una ecografía FAS. Actualmente, muchos traumatismos por arma blanca actualmente se resuelven por laparoscopía. Hacemos la laparoscopía y si hay perforación del intestino, lo rafiamos por vía laparoscópica. Y solo si el paciente esté hemodinámicamente estable, lo que les he repetido como 5 veces.
Traumatismos abiertos o penetrantes por arma blanca, este es el algoritmo, no penetrante, es una conducta expectante, hay que observarlo, o sea, me refiero que le meten el cuchillo y no penetra el peritoneo, el paciente está estable, le pedimos ecografía, no hay líquido libre, pero hay que observarlo, es una locura decirle, te vas a tu casa, por lo menos hay que observarlo 24 o 48 horas. En los penetrantes, en pacientes estables y que sospechamos una lesión de intestino delgado, ese paciente sí puede ir a una laparoscopía sin ningún problema. Sin lesión que requieran reparación, con lesiones que requieran reparación, si tiene la posibilidad de un laparoscopio, lo hace por laparoscopía, y si no hay posibilidad de una laparoscopía, haces una laparotomía, la laparotomía exploradora, que no tiene absolutamente nada de malo. Lo importante en estos pacientes es salvarle la vida, ¿no? Y que no hagan una peritonitis. Herida por arma blanca, penetrante, paciente inestable. Acá, si el paciente está inestable, es que ha cogido un vaso del mesenterio, la mesentérica superior, la inferior, la cava, la aorta, que muchas veces fallecen antes de llegar a una unidad de shock trauma, y ahí sí, de todas maneras, hacerse la laparotomía, está contraindicado hacerle una laparoscopía diagnóstica de frente, hay que abrir al paciente con bisturí. Traumatismos abiertos o penetrantes, lesiones por arma de fuego, requieren casi siempre la realización del par radiológico de abdomen a fin de localizar en el plano frontal y sagital en los proyectiles y determinar su trayecto relacionado con su orificio de entrada. Dada la alta incidencia de lesiones viscerales en estos traumatismos y su gravedad, deben indicarse la laparotomía exploradora inmediatamente. Ante cualquier herida penetrante del tórax puede estar comprometida las vísceras abdominales, descartar compromiso peritoneal y diafragmático. Se lo resumen en limpio. ¿Qué significa? Cuando yo era residente, hasta hace 15, 18 años, la gran mayoría de pacientes que venían a la emergencia por un proyectil de arma de fuego, era indicación de laparotomía. Pero con el expertise de la laparoscopía y con el expertise de ver la tomografía y de tener tomografía ya casi en todos los hospitales de Lima, las laparotomías en blanco por proyectil de arma de fuego han disminuido, ¿no? A un 40% disminuido. Antes era indicación, todos los pacientes con que reciben una bala en el abdomen, todos tienen que entrar a la sala. Ahora yo no. Si el paciente recibe una bala en el abdomen y está hemodinámicamente estable y tiene los recursos para observarlo, ecografía FAST, ahorita le digo qué cosa es la ecografía FAST, y tomografía con contraste, y está estable, puedes observar a los pacientes y diferir el acto operatorio, ¿ya? Procedimientos diagnósticos, traumatismo del abdomen por arma de fuego, si el paciente está hemodinámicamente inestable, lógicamente, o si hay salida de bilis por el contenido intestinal por la bala o está viscerado, definitivamente tiene que ir a una laparotomía, trauma penetrante y perforante. Ya le di el concepto de qué cosa era penetrante. Era cuando tiene orificio de entrada, no tiene orificio de salida, y perforante cuando tiene orificio de entrada y tiene orificio de salida en el abdomen, ¿no? Traumatismos cerrados o contusos son la de mayor dificultad que ofrecen para el diagnóstico. Inicialmente no se trata de hacer el diagnóstico de vísceras lesionadas, sino determinar la presencia de algún elemento que nos indique la necesidad de realizar una laparotomía inmediata. Perdón, no existe un método tan contundente de diagnóstico como la radiología, que nos permite ver neumoperitoneo en el caso de trauma del tórax. En el caso del tórax también nos permite ver si hay una mediastinitis o no, que puede haber una perforación del esófago si tú le has metido un cuchillo por el cuello o en el tórax. Puede haber también una lesión del corazón, del pericardio, puede haber un taponamiento cardíaco por una lesión del pericardio. En la mayoría de los casos se debe utilizar varios métodos diagnósticos para indicar o descartar una laparotomía. Lo que se busca es demostrar la presencia o sangre del abdomen, de sangre, aire, bilis, orina, fibras vegetales o cualquiera que implique la disrupción del tracto digestivo. La regla de los traumatismos cerrados es que la ausencia de signos iniciales no descarta un hemoperitoneo. Hasta hace unos años, yo no lo vi, pero siempre lo he estudiado y hasta ahora ya no lo toman, casi no toman esta pregunta, pero siempre es bueno saberlo como cultura general. Se hacía el lavado peritoneal diagnóstico. Revisen lo que es un lavado peritoneal diagnóstico. Yo nunca ya lo hice en mi época de residente, ni de interno en el Rebagliati, ni de residente en el Hospital Rebagliati. Yo ya nunca lo hice, porque ya se había creado la famosa ecografía FAST. El lavado peritoneal diagnóstico era meterle una sondita por el ombligo, hacer una mini incisión y ver si le echabas cloruro al abdomen, aspirabas ese cloruro y lo mandabas al laboratorio para ver si había sangre,
alimentos o muestras de bilis o fibras vegetales, o sea, comida en ese lavado peritoneal, ¿no? Yo nunca lo he hecho, siempre lo he entendido en teoría. ¿Por qué? Porque ya en las salas de urgencia, bueno, en mi hospital ya hay, antes había en el Revalidati, sí, hay en todos los hospitales grandes de Lima hay la ecografía FAS y hay un ecografista disponible. Ojo, los emergenciólogos y los cirujanos tienen que saber ecografía para detectar o no si hay líquido libre. Y de eso se trata la ecografía FAS. Pasas el traductor ecográfico por los diferentes cuadrantes del abdomen, por los diferentes espacios del abdomen para ver si hay líquido libre. ¿En dónde? En los espacios subfrénicos arriba, en el periesplénico, en el periepático, que vendría a ser el hepato renal derecho, ¿no? Que el hepato renal, que es el espacio Morrison, en las correderas, en el lado derecho o el izquierdo, donde está el colon, ¿no? Que se llaman paritocólico derecho e izquierdo, y en el fondo de saco recto vesical o fondo de saco de dubla. Si yo recibo un cuchillo o recibo una bala y hay líquido libre, lo más probable que el paciente entre a sala de operaciones, así esté hemodinámicamente estable, no hay que observarlo, ¿no? Lógicamente, si hay líquido libre y tengo la posibilidad de tomarle una tomografía, puede haber una contusión esplénica, una contusión hepática, que antes todas terminaban en la parotomía, ahora no, los traumatismos hepáticos grado 1 y 2 y el trauma esplénico grado 1, puedes observarlo y hacerle seguimiento tomográfico con ECOFAS. Ya no hay necesidad de operarlo, ¿no? La punción abdominal, puedes hacerle en shock trauma, punzas el abdomen con una aguja gruesa, como si fuera una paracentesis evacuatoria, y si saca sangre, bueno, es alto sospecha que el paciente va a terminar en una laparotomía. La tomografía ocial computarizada, como le he repetido en todas las clases básicas, porque no solamente nos indica líquido, sino nos puede indicar que haya aire, o hay una disrupción tanto del hígado o del vaso. Radiografía simple del abdomen, fundamental para ver si hay un hemoperitoneo en los traumas cerrados. Urograma esquetro se hace muy poco, pero el paciente tiene que estar estable, tiene que estar 2-3 días. La uterocistografía retrógrada igual. La arteriografía también nos permite para ver si hay una lesión de algún vaso mesentérico por un hematoma retroperitoneal, y muchas veces la arteriografía puede ser no solamente diagnóstico, sino terapéutica por radiología intervencionista, estudios contrastados gastrointestinales, pero que estos muchas veces se reemplaza por la tomografía con contraste oral y endovenoso y la laparoscopía, ¿no? El lavado peritoneal ya más o menos se le expliqué, esos son los criterios de positividad, que se los dejo acá para que ustedes lo lean como cultura general, y porque muchas veces preguntan en el examen, estos son los resultados positivos. Cuando un lavado peritoneal diagnóstico es positivo, eso es lo que le van a preguntar y eso es lo que ustedes tienen que saber. Los criterios de positividad, de que son positivos, acá se los muestro, ¿no? Los métodos complementarios, como le digo, la ecografía es el método de mayor difusión por su alta sensibilidad, 90%, de especificidad 100%. ¿Cuál es su gran ventaja? Es de rápida implementación, no es invasivo, es móvil, lo puede movilizar de un cuarto, de una habitación a otra habitación, del piso 8 al piso 1, a la emergencia, a shock trauma, se puede mover a todos lados. Inclusive ahora hay ecógrafo que en el celular te estás viendo, con el celular lo estás viendo, ¿no? Inicialmente se busca identificar la presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Actualmente, en rojo se lo pongo, es considerado como el primer método diagnóstico efectuado ante un traumatismo cerrado de abdomen. Por eso que les digo que los cirujanos generales, los emergenciólogos, los emergencistas, muchas veces tienen que saber identificar líquido libre en la ecografía. Aquí está, con que sepan dónde está el líquido libre en los diferentes espacios del abdomen, con eso es suficiente. Aquí está el líquido libre, la raya roja que se ve, este es el vaso, y el líquido libre está acá, ¿no? Donde se está pintando la raya roja de la pantalla en el lado izquierdo, ahora en el lado derecho, ¿no? Acá también vemos el líquido libre, se ve negro en la ecografía. Seguimos, varios ejemplos. Aquí está, se pinta el líquido libre. Este es en el espacio espleno renal, en el lado izquierdo. Y también el espacio sube en el Morrison, ¿no? El Morrison es en el lado derecho, ¿no? Y la tomografía computarizada es un excelente método diagnóstico con una sensibilidad del 92% para detectar sangrado intraperitoneal y con una alta especificidad de la lesión, ¿no? Es como el otro día que yo estaba en la guardia y el paciente estaba estable, le digo al residente de tercer año, doctor, yo le digo, pídele una tomografía, mi paciente está estable, está en la sala de observación y el residente me contesta, doctor, ya está la tomografía,
vamos a esperar el informe del tomografista. Un momento, le digo, no hay que esperar el informe del tomografista, el cirujano tiene que saber interpretar la tomografía para ir un paso más adelante, ¿no? Para no perder tiempo en la emergencia. Acuérdense que la evolución de los pacientes en emergencia es dinámico. Que el resultado de la tomografía escrito tenga un componente médico-legal, sí es completamente cierto, pero nosotros, los cirujanos, los que hemos hecho la residencia de cirugía, tenemos que saber interpretar una tomografía. No es correcto responder, voy a esperar el informe del tomografista. Está bien, lo tienes que esperar porque tienes que documentar la historia y por el tema médico-legal, ¿no? Porque él es el especialista, es el que va a informar, pero tú tienes que saber leer la placa, ¿ya? Eso es lo que le tiene que quedar grabado a usted como alumno. Desde chiquitos hay que formarlos para eso. Y la ventaja de la tomografía: identifica el sitio de lesión y lesiones asociadas, además el método de elección para la evaluación del retroperitoneo. Cuando se realiza con contraste endovenoso, brinda datos sobre la funcionabilidad renal y sobre el estado del árbol vascular. Puede utilizarse contraste oral, que tome el paciente contraste oral, y también se puede poner contraste endovenoso, lo ideal es por las dos vías. Su interpretación es menos operador dependiente que la ecografía. Esto es fundamental, porque la ecografía, el gran problema con la ecografía, si tú no sabes, la ecografía te apoyas en el que sabe. Y si recién lo conoces en una sala de emergencia, te puede hacer dudar, ¿no? Acuérdense que la ecografía me puede decir, ¿sabes qué? Perú le ha ganado a Argentina en el último partido de las eliminatorias, y la secretaria lo escribe, y tú vas y le das ese informe, y si no sabes ver la ecografía, correcto, si no la sabes interpretar, tú le vas a creer, pero eso es falso, ¿no? Lo verdad fue que Perú perdió. Igualito, un ecografista que tú no conoces te puede decir, acá hay líquido libre, hay abundante, y te puede hacer dudar en el diagnóstico. Por eso que lo recomendable es saber lo básico de ecografía e identificar más o menos el líquido libre. Hay cualquier cantidad de diplomados serios y de cursos de ecografía para detectar estas cosas básicas de la urgencia y de la emergencia, porque eso dice que la ecografía, a diferencia de la tomografía, que es operador dependiente, porque la tomografía uno ve la placa, ¿no? Es de gran utilidad para realizar tratamientos conservadores no operatorios de lesiones de vísceras sólidas sin compromiso hemodinámico. Desventajas: se debe trasladar al paciente con un tiempo promedio de ejecución de 30 a 50 minutos. El paciente debe estar compensado hemodinámicamente y el elevado costo. Esa es la gran desventaja de la tomografía, que es cara y que el paciente, para ir al tomógrafo de la unidad de shock trauma o de sala de observación, tiene que estar hemodinámicamente estable, ¿no? Este es un paciente que tiene miren en el lado izquierdo de la pantalla, en el lado izquierdo ven lo grandazo del hígado y lo chiquito. Qué pena, o sea, no estar en clase, ¿no? O sea, en la clase tú podrías señalar con un puntero acá, ¿no? O sea, bueno, pero es la nueva normalidad, hay que acostumbrarnos a la clase de Zoom. Yo espero que el próximo año todo esto se normalice, ¿no? Y poder verlos cara a cara, ¿no? Porque no hay mayor cosa que estar en el hospital y revisar, tocar al paciente, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Se los digo de buena onda eso, ojo. Y acá ven el líquido libre alrededor del vaso, y esto es lo que encontramos en el quirófano, ¿no? El vaso con una reducción total, que es indicación de una esplenectomía, ¿no? Siguiente. Lo verde es el vaso y todo lo que está rojo, la raya roja, es el líquido periesplénico, ¿no? Acá también, esto ya no es el vaso, este es el hígado, ¿no? Ahí está, se ve el líquido, el hígado es lo que está acá, el redondo, ¿no? Y lo que está en rojo es el líquido perihepático. Ojo, a diferencia de los traumas esplénicos, el trauma hepático ahora tiene un tratamiento conservador, depende del grado, hasta el grado 2, hasta el grado 3. Por eso que hay artículos que actualmente hablan súper serios que se llaman manejo no operatorio del trauma hepático con seguimiento tomográfico. Lógicamente tú no lo vas a seguir en tu casa, lo tienes que seguir con una unidad de cuidados intermedios o en sala de observación de emergencia, mientras el paciente esté hemodinámicamente estable, ¿no? Los traumatismos cerrados o contusos, tenemos la radiografía simple de abdomen. Las lesiones óseas es sospechar compromiso visceral concomitante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi caso, ya vamos a ver a mi caso, yo para que me presten un poquito mayor atención. Cuando yo tuve el accidente de auto, en el lado izquierdo yo me golpeé la parte del emitórax izquierdo con el tablero del carro, con parte del tablero y con parte del timón, ¿no? Porque yo era el copiloto. Yo me rompí 4 costillas. Lógicamente, fue un traumatismo cerrado. Esas 4 costillas son las lesiones óseas y quisieron que se me rompa el vaso, ¿no?
Más o menos de eso se trata, ¿no? La fractura en las últimas costillas hace pensar de probables traumatismos hepáticos o esplénicos, que es lo que le estoy contando, una experiencia personal, según sean derechos o izquierdos. La fractura de la apófisis transversa de las vértebras lumbares pueden acompañarse de traumas renales. Las fracturas y diastasis pelvianas pueden acompañarse de lesiones uretrales, vesicales o vasculares, ¿no? Y el neumoperitoneo nos hace sospechar en un traumatismo de víscera hueca, ya sea el intestino delgado o el colon. Radiografía simple o el duodeno también, pero es más infrecuente. Lo más frecuente es el intestino delgado. Siempre acostúmbrense a lo más frecuente. La presencia de aire libre en la cavidad, neumoperitoneo, sugiere lesión de víscera hueca, y el aire retroperitoneal como burbuja suspendida lumbar hace pensar en lesión duodenal o de las porciones fijas del colon, ¿no? Acá lo ven en el lado derecho, ven una rayita por encima del hígado, que es lo blanco, ven una rayita abajo, una burbuja de aire que se asemeja al tórax. Eso es un neumoperitoneo. El neumoperitoneo siempre se ve en el lado derecho, no en el lado izquierdo, porque en el lado izquierdo hay aire, que es la cámara gástrica, ¿ya? Espérense. ¿Sí? Urograma esquetrón ante sospecha de lesiones del árbol biliar, del árbol urinario, brinda imágenes anatómo-funcionales de ambos riñones, ¿no? Requiere la presencia del paciente en sala de rayos durante por lo menos 15 minutos. Gran parte de la información puede ser reemplazada por la portada en la ecografía o la tomografía, ¿no? Eso ya es campo el urólogo. La uretrocistografía, la arteriografía, como les dije, no solamente nos diagnostica en un paciente hemodinámicamente estable lesiones vasculares, por ejemplo, del árbol mesentérico, que van goteando, van conteando con el pasar de las horas y los días. Tú lo puedes diagnosticar con una arteriografía o un angiotem, y encima puedes resolverlo con radiología intervencionista. Endoscopía alta y bajo, estudios contrastados gastrointestinales, se pueden hacer, pero son infrecuentes, ¿no? Hasta algunas fotos del tratamiento quirúrgico, ya el tratamiento, ¿no? En los traumas abiertos o penetrantes y traumatismos cerrados o contusos. Una vez implementados los protocolos para cada tipo de traumatismos y se decían la laparotomía exploratoria con o sin certeza, se va a realizar. Acá un paréntesis. En las diferentes lesiones de los órganos, tanto macizos, o sea, órganos sólidos, como víscera hueca, hay escalas. Trauma hepático 1, 2, trauma de duodeno 1, 2, 3, 4, trauma esplénico, perdón, voy a poner en silencio, me olvidé esto. ¿Ya? Eso lo tienen que revisar ustedes. Eso lo tienen que revisar. Hay trauma grado 1 de duodeno, grado 2, grado 3, trauma pancreático, trauma rectal grado 1, trauma de intestino delgado, trauma esplénico, trauma hepático. Y de acuerdo a esos grados es el tratamiento. No lo pongo en la clase porque ya es un tema más de especialización, pero lo tienen que saber, lo tienen que saber. El control de daño, maniobras rápidas y simples para control de la hemorragia y lesiones viscerales y la resucitación en UCI. Tratamiento definitivo de las lesiones de acuerdo al score, que es lo que le estoy diciendo, ¿no? De acuerdo a los grados o score que se utilizan para cada órgano y para cada tipo de lesión. Revisar los diferentes scores, hay que revisarlo. Acuérdense que el alumno, el estudiante de medicina tiene que ser autodidacta. El profesor les va a dar los pasos que ustedes tienen que complementar. No me crean el 100% de lo que yo le digo. De estas láminas que le estoy enviando yo, revisen, siempre revisen. Ahí se van a diferenciar de los demás. Trauma hepático, trauma esplénico, trauma duodenal, pancreático, intestino delgado, colon, renal, rectal, todos tienen sus scores, ¿ya? ¿Qué cosa es el control de daño? Está indicado en pacientes con graves traumatismos abdominopélvicos en los que se presentan en el preoperatorio o intraoperatorio. ¿Qué cosa es el concepto de control de daño? Cuando el paciente tiene shock de más de una hora, a nivel sanguíneo tiene un pH en el AGA de menos 7,3, hay una coagulopatía, necesita más de 10 unidades de transfusiones en 24 horas. Esa es la llamada triada de la muerte. Entonces, son acidosis, coagulopatía y politransfundido. Es la llamada triada de la muerte, que significa que lo más probable es que este paciente fallezca. Hay lesiones sangrantes masivas, lesiones vasculares, arritmias severas, hipotermia, y hay una situación de necesidad. Lo que ven en la parte inferior de la pantalla, en esa foto, eso se llama bolsa de Bogotá. Y la bolsa de Bogotá muchas veces la ponen porque hay una hipertensión abdominal del paciente, lo operas, solamente tienes que salvar
la parte vascular, las lesiones intestinales, haces ostomías, las exteriorizas afuera o las cierras simplemente para un second look, para una segunda visión. Le pones esa bolsa de Bogotá porque sabes que vas a entrar a las 48, 72 horas, 4 o 5 días. Sabes que vas a volver a entrar. Se llama bolsa de Bogotá porque fue creada en Colombia en la época dura de Pablo Escobar, ¿no? En la época dura que tuvieron ellos con los narcos, donde llegaban, donde había mucho sicariato, ¿no? En Colombia, y para los traumatismos por paz, crearon esta bolsa, ¿no? La crearon en Colombia, en Bogotá, por eso hasta el día de hoy se llama Bolsa de Bogotá, ¿no? Después han habido muchas modificaciones de la Bolsa de Bogotá, pero el concepto es claro y muchas veces se hace con una bolsa de reservorio, de reservorio de orina, ¿no? Bolsa colectora de orina, donde colectan la orina después la sonda Foley, con eso se hace la Bolsa de Bogotá. Después ha sido modificada, ¿no? Y se utiliza el sistema BAC, ¿no? Que eso después lo van a hablar ustedes en otra clase. Etapas de control de daño, control de la hemorragia y contaminación. Hay que principalmente hacer el control vascular de las lesiones, hacer taponamientos hepáticos, taponamientos retroperitoneales, ¿no? De los órganos sólidos y control de los huecos, de las perforaciones de las vísceras huecas. Resucitación en una unidad de cuidados intensivos en UCI y tratamiento posterior de las lesiones definitivas, ¿no? De eso se trata el control de daño y eso es toda la clase, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, voy a dejar de compartir. No sé si algún alumno tiene alguna pregunta. A ver, voy a poner el chat acá. No sé si quedó todo claro. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon, doctora Vázquez? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Alguna preguntita? Yo les he tratado de poner lo que vendría a ser, coloquialmente hablando, la carnecita, el trauma abdominal, porque es un tema amplio, ¿no? Pero ustedes... Ay, caramba, se fue la conexión. Hoy día en la tarde, cuando estén libres, revisen los scores de todos los tipos de traumatismo, ¿no? Lo más probable es que no les pregunten eso, pero a medida que ustedes se especializan y que van avanzando en la carrera, sí lo tienen que saber, porque el score va a ir de acuerdo al tratamiento que tú vas a hacer. Un ejemplo clásico es el trauma hepático. El trauma hepático grado 1 y 2 es un manejo no operatorio, conservador. En el trauma hepático 3, 4 y 5 sí hay que hacer una laparotomía, ¿no? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Yo dispuesto a escucharlos. Creo que no, doctor. Todo claro. Bueno, espero que esté todo claro. Cualquier duda me escriben. Yo se la despejo. Mi teléfono es el 999-266281. Me pueden escribir por WhatsApp y apenas esté disponible yo les despejo cualquier tipo de duda sobre esta clase. ¿Ya? Bueno, doctora Vázquez, bueno, chicos, yo me despido, suerte en su examen, espero que haya sido bien clara la clase. Gracias, Antonio. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Gracias, Giselle. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, doctor Soledad. Gracias, doctor.